Voy a subir algunos videos. Ustedes saben que esta primera semana es poquito a poco. Pero bueno, ya la clase la tienen en la plataforma EVA. Ya lo tienen subido al EVA. Y me permiten apagar acá para poder compartirle la diapositiva de la clase que vamos a ver hoy. Dígame si se visualiza. Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. perfecto. Perfecto. Recuerden que es muy importante que estén tomando notas. Yo, generalmente, los que me conocen saben que yo hablo despacio, es mi forma de hablar. Y ya ahí le estoy dando incluso tiempo a que ustedes puedan colocar, escribir, tomar nota. Tomar nota es rapidito, las palabras a la mitad, ¿ok? Es para que ustedes después puedan revisar y puedan ampliar el conocimiento. Eh, Continuamos con la unidad temática número 1, que se titula Fundamentos de Farmacodinamia y Farmacocinética. El tema que nos corresponde trabajar, eh, vamos a ver, vamos a continuar con la farmacocinética y de la misma vamos a ver los procesos de absorción de los medicamentos, su distribución, el metabolismo y la excreción de los mismos. Como resultado de aprendizaje, yo me he propuesto de que ustedes, al finalizar de la clase, puedan o sean capaces de analizar los fundamentos teóricos del proceso de la farmacocinética. Esta es la bibliografía básica que ustedes pueden trabajar, revisar conjuntamente, incluso con el documento que yo les socialicé a Douglas para que se lo impartiera a ustedes. También les puse algunas bibliografías y esta es la bibliografía complementaria. Están bastante actualizadas para que ustedes puedan también revisarla. Y vamos a hablar un poquitico, es un poquito hacer un resumen. Ya ustedes saben lo que yo estoy hablando, porque ustedes no puedo darles fisiología ni morfofisiología, porque ya ustedes pasaron por esa asignatura. Ya sabemos que de una manera resumida, ¿no? Que la farmacocinética eh, es una disciplina que estudia lo que el cuerpo le hace a los medicamentos desde que lo tomamos, ¿no? Lo ingerimos hasta o simplemente hasta que nos inyectan ese medicamento o lo inyectamos nosotros los enfermeros hasta el último proceso, que es el proceso de eliminación, que es cuando este medicamento o estos medicamentos se excretan, es decir, salen de nuestro organismo. Como ustedes pueden observar en la diapositiva, este proceso tiene cuatro etapas que son fundamentales y que ustedes pueden, por sus siglas o por su primera palabra, lo pueden identificar de una manera más resumida como ECME. A mayúscula, mayúscula, M mayúscula y la E de excreción también. Cuando ustedes lo unan, pueden grabarlo, pueden escribirlo en su libreta para que ya puedan tener una forma fotográfica en su mente. La palabra sería ACME, ¿sí? Para que sepan qué es absorción, distribución, metabolismo y excreción. Esa es una forma que yo les enseño para que ustedes puedan grabarse esas cuatro etapas que son muy importantes y además que deben de recordar. La absorción, es decir, absorber. Esta primera etapa, ¿en qué consiste?
cómo entra el fármaco, el medicamento, a nuestro organismo. Por ejemplo, cuando ingerimos una tableta por vía oral, una pastilla, esta, por supuesto, que va a pasar primero por el estómago y después que pasa al estómago, la vía digestiva, pues entonces va a pasar ¿a dónde? Eliana, Eliana Verónica, ¿a dónde pasa ese medicamento una vez que lo tomamos? Eliana Verónica, Orrala, Hola. hola, ese medicamento que ingeriste, ¿a dónde pasa? Uy, profesor. El organismo. No, ya pasó, ya te tomaste esa tableta llegó al estómago, pero no se Hacia el queda en el torrente estómago, sanguíneo. va al torrente sanguíneo, correcto. Segunda etapa, la distribución, que la distribución sería a dónde viaja dentro del cuerpo. ¿A dónde va esa tableta de la que yo le hablé? ¿A dónde viaja? Por ejemplo, ya dijimos que ese medicamento va a la sangre y llega ¿a dónde? Por ejemplo, a Hacia los los órganos, diferentes. a los órganos, al hígado, que es donde se metaboliza, y al cerebro. ¿Sí? ¿Van conmigo? En tercer lugar está el metabolismo. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que vamos a ver cómo el organismo va a transformar ese medicamento. Por ejemplo, ya le hablé del hígado, que es el encargado de convertir ese fármaco en sustancias que son mucho más fáciles para cuando llegue al cuarto y último proceso, sea más fácil de eliminar. ¿Y por dónde se va a eliminar? Pregunto, Luis Gonzalo Mora. ¿Dónde se va a eliminar? ¿Por dónde? A través de la orina. Exactamente, muy bien, que sería la excreción. ¿Verdad, Verónica? Sí, Claro, que sería licenciado. por los Hasta la riñones y Por de ahí ya ejemplo, sería la excreción por las vías urinarias. exactamente. Va a salir del cuerpo a través de la orina, los riñones, pero también muchos de esos medicamentos también se excretan a través de las heces fecales. ¿Y por qué esto es importante? Porque nos ayuda a saber qué dosis vamos a dar, vamos a administrar, el tiempo, es decir, cada qué tiempo vamos a administrar ese medicamento, cómo vamos a evitar efectos negativos, etcétera. Entonces, de esa manera vamos a asegurarnos de que el medicamento funcione bien por cada paciente. ¿Entendieron este ejemplo? ¿Entendieron bien? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Ya. Vamos a ver ahorita para qué sirve los objetivos de la farmacocinética. Estamos hablando un poquitico, recordando un poquito de la clase anterior. La farmacocinética nos va a ayudar a entender fundamentalmente cómo es que el cuerpo trata a los medicamentos y también nos va a facilitar tomar decisiones para usarlo de manera correcta, ¿no? Y de esta manera evitar riesgos. Tiene tres objetivos principales que son, en primer lugar,
conocer la cantidad del medicamento en el cuerpo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, saber cuánto medicamento hay en la sangre. 1, 2, 8 horas después de tomarlo. Para eso nos sirve la farmacocinética. Mira qué importante es estudiarla. En segundo lugar, nos ayuda también a predecir cuánto dura y qué tan fuerte será su efecto. Por ejemplo, si un medicamento para el dolor tarda 30 minutos, por ejemplo, en hacer efecto y dura 6 horas, entonces ya sabemos que esta información que hasta ahorita ustedes no conocían, pero sí sabían que podía suceder porque todos no hemos tomado un medicamento y ya por supuesto transitado por un tiempo, esta información pues entonces también viene de la farmacocinética. Entonces, en tercer lugar, también nos ayuda a ajustar la dosis según cada persona. Ya hablamos en la primera clase que no es lo mismo administrar un medicamento a un niño que a un adulto, que a un anciano. Entonces, un niño, un adulto mayor o alguien, una persona, cualquier persona que tenga una enfermedad en los riñones, dígase una insuficiencia renal, etcétera, no puede recibir la misma dosificación que un paciente que no tenga ninguna enfermedad renal. Entonces, ¿por qué es importante todo esto que yo le estoy diciendo? Porque le va a facilitar al médico qué cantidad de medicamento puede dar, es decir, la dosificación, cada qué tiempo le va a indicar al paciente ese medicamento y también el tiempo, ¿no? Por cuánto tiempo va a estar tomando ese medicamento el paciente. Entonces, esto tiene un objetivo. El objetivo principal es que el medicamento funcione correctamente, funcione bien, ejerza la función que nosotros queremos esperar de ese medicamento en el paciente sin que le ocasione daños que que ponga en peligro su vida. Hasta aquí, ¿van bien? Caterina Soriano, ¿vas conmigo? Sí, licenciada, aquí estoy. ¿Vas entendiendo? Sí, algo así. Ya. No se vayan a desvirtuar, no estén caminando por la casa, porque si se bajan del tren, se le va toda la información. Entonces tienen que saber bien, paso por paso, todo lo que yo estoy diciendo. Ahora bien, ¿por qué, con todo lo que yo les he venido explicando, por qué ustedes creen que es importante conocer la farmacocinética? Simplemente porque cuando tenemos conocimiento de la misma, esto nos va a permitir, como ya les comenté anteriormente, adaptar el tratamiento a cada persona de manera diferente. ¿Sí? Es como un traje, ¿no? Como un traje a la medida. Esto es lo que te toca. Mira qué importante es esta asignatura. ¿Y por qué? Además. Y yo pregunto, ¿por qué? Simplemente, por tercera vez lo vuelvo a repetir, porque no todos los seres humanos vamos a reaccionar de la misma manera a los medicamentos. Y para profundizar un poquito más, vamos a ver por qué.
En primera, porque nos va a ayudar a elegir la dosis justa para cada persona. Por ejemplo, no se le va a dar la misma dosis, lo vuelvo a repetir, a un niño que a un adulto, por encima de eso que tenga sobrepeso. Y mucho menos a un paciente que tenga una enfermedad en el hígado o en los riñones. En segundo lugar, también nos ayuda a hacer ajustes en casos especiales, como por ejemplo, tenemos que ajustar las dosis de los medicamentos con una embarazada. Ya sabemos que hay muchos medicamentos que se van a excretar eh, en primer lugar después que para a través del cordón umbilical en el caso de la embarazada al feto. También a un paciente con insuficiencia renal o a alguien que tome muchos medicamentos simultáneamente. También. Entonces, con todo esto que yo le estoy explicando, se deben de evitar problemas. Y yo me atrevería a decir que serían problemas muy graves que nosotros tenemos que conocer y evitar cometerlos. Si el fármaco se acumula demasiado, porque existen todos estos problemas, ya sabemos que ese fármaco puede darnos o puede causar toxicidad. Si también damos ese medicamento y no lo administramos en la dosis indicada, es decir, suficiente cantidad de medicamento respetando la dosificación del médico, pues entonces ese medicamento no va a hacer efecto y va a continuar el paciente igual, enfermo, sin aliviar su sintomatología. Y también elegir la mejor forma de dar el medicamento. Si es por vía oral, es por vía oral. Si es por vía endovenosa, es por vía endovenosa. Si es por vía sublingual, vía sublingual. Si es por vía subcutánea, vía subcutánea. Si es vía rectal, etc. Si es vía oftalmológica, saben que es en los ojitos. Aunque debemos también saber o conocer que existen muchos medicamentos que si nosotros queremos que ese medicamento o pretendemos que obtener una reacción positiva de una manera rápida, pues entonces hay vías, por ejemplo, la vía endovenosa, un parche que se absorbe a través del órgano más extenso que tenemos nosotros, que sabemos que es la piel. Entonces, es importante definir cada qué tiempo se debe de administrar los medicamentos. Y de esta manera vamos a mantenernos, o así vamos a mantener una cantidad estable, que es lo que nosotros queremos obtener en sangre. Y por supuesto, esto va a ayudar a que el tratamiento sea más efectivo y sea mucho más seguro que realmente lo que nosotros queremos. Por ejemplo, yo les traigo aquí un paciente que esté padeciendo una enfermedad renal. Vamos a imaginarnos a un paciente con una insuficiencia renal. Sabemos que su cuerpo, producto a su patología, no permite eliminar ciertos medicamentos a través de la orina, fundamentalmente los antibióticos. Antibióticos que después vamos a estudiar
como los aminoglucósidos y la vancomicina. ¿Qué pasa si le damos la misma dosis que a una persona sana a este paciente? Ya sabemos, como por lo que yo les estoy explicando, que ese medicamento se va a acumular en el cuerpo simplemente porque los No va a riñones ser no tienen la afectado. capacidad de eliminarlos producto a la patología que está presentando ese paciente. Entonces, al tener ese medicamento en el riñón y no facilitar la excreción, pues ya sabemos que va a ocurrir una toxicidad, va a sufrir efectos tóxicos como por ejemplo el daño renal va a ser mucho más grave, va a presentar también problemas en el oído interno, miren ustedes, hasta la pérdida de la audición, va a sufrir de mareos, tinnitus, deseos de vomitar, es decir, náuseas, e incluso llegar hasta el vómito. Entonces, cuando estamos frente a este caso, que yo, frente a este ejemplo que yo estoy socializando, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, tenemos un paciente con un daño renal, que ya sabemos lo que está sucediendo, pues entonces lo primero que hay que hacer es ajustar la dosis de ese medicamento y aumentar también el tiempo entre una dosis y otra. Pero para eso hay que decidirlo. ¿Y cómo se va a decidir esto? Se van a utilizar datos farmacocinéticos, como por ejemplo la aclaración renal. Dígame, Diana. Diana está levantando la Ya, mano. bueno, estamos. Sí, sí me Sí, le escucha. escucho, Diana. Sí, le escucho. Ya. Referente al tema de que está refiriendo ahorita, sobre el medicamento, lo que hace, aparte del daño renal, como dice ahí usted, dice efectos sobre el oído interno. Este, eh, o sea, siempre tiene que haber un efecto o un daño que tenga que ver con los riñones, digamos, para poder detectar que está afectando el medicamento en el oído. O sea, tiene que ver siempre, tiene que haber un daño en el riñón que también tiene que Ah, ver con el oído. no necesariamente, pero yo me estoy basando en un ejemplo de un paciente que tiene una enfermedad específica, que en este caso es una insuficiencia renal. Es solamente un caso Ya. clínico, ¿ok? Para que ustedes puedan entender. ¿Respondí tu pregunta, Diana? Sí, claro, doctor. O Licenciado, muchas gracias. no, gracias a ti. Entonces, le decía que eso se decide a través de la utilización de datos farmacocinéticos como es la aclaración renal. ¿En qué consiste esto? Consiste que qué tan bien está funcionando los riñones de ese paciente que yo les estoy explicando en el momento de la eliminación del fármaco y la vida media que tenga en este caso el antibiótico que le estoy poniendo como ejemplo, que se debe de valorar cuánto tiempo tarda ese medicamento a la hora de salir, es decir, excretarse del cuerpo, es decir, eliminar ese medicamento. De esa manera, pues entonces vamos a lograr que el fármaco haga efecto teniendo en cuenta estos dos aspectos importantes sin causar daño. En resumen, poquito resumiendo de este ejemplo que yo le estoy poniendo a ustedes, podemos decir que la farmacocinética no es solo teoría, para nada, salva vida. Conocer la farmacocinética salva vida. Por eso les digo que tienen que estudiar todos los días.
especialmente cuando se usa para ajustar tratamientos en pacientes como por ejemplo este ejemplo que yo estoy poniendo con condiciones especiales, como el caso este del ejemplo de insuficiencia renal, que ya sabemos, ¿no? Cómo poder actuar frente a este caso. Hasta aquí, dudas. Existe una relación entre la farmacocinética y la farmacodinámica. Ya ustedes conocen estos conceptos, lo conocen desde la primera clase, ya ustedes tienen estos conceptos resumidos en un cuadro que yo voy a revisar y voy a evaluar. Entonces, estas dos ramas que ya ustedes conocen, que es la farmacocinética, que es una rama de la farmacología, van a trabajar simultáneamente, van a trabajar juntas con el objetivo de ayudarnos, ¿no? Un poquito a entender cómo es que actúan los medicamentos en el organismo, en el cuerpo humano. Ya sabemos que la farmacocinética es lo que el cuerpo le va a hacer al fármaco. Por ejemplo, cómo entra, que así inicié la clase, cómo circula a través del organismo, se transforma y finalmente se excreta. Se elimina el fármaco. Y la farmacodinamia, que es lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo. Por ejemplo, ¿qué efecto produce el medicamento una vez que llega a su lugar de acción? Ahí está resumido, bien explicadito para que ustedes lo puedan entender. Espero que hayan tomado nota. ¿Y por qué es importante no conocer una y la otra no? Porque es importante conocer ambas. Tenemos que partir que para que un medicamento, ya eso ustedes lo conocen, funcione de manera positiva, funcionen bien, deben suceder dos cosas, o al menos deben cumplirse dos cosas importantes. Primero, que debe llegar al lugar correcto y en la cantidad correcta. ¿Sí? ¿Y esto quién lo va a hacer? ¿Qué rama de las dos lo va a asegurar? La farmacocinética. En segundo lugar, debe unirse a su receptor y producir el efecto deseado. ¿Qué rama de la farmacología nos va a ayudar a lograr esto? Y esto lo va a estudiar la farmacodinamia. Esto es un cuarto ejemplo que yo les puedo poner a ustedes para que ustedes puedan entenderlo mejor. Un ejemplo simple. ¿Vienes conmigo, Diana? ¿Estás conmigo, Diana? Sí, les voy a poner un ejemplo. Un antibiótico puede llegar a la sangre. ¿Cuál de las dos, Diana, responde a esta situación? ¿La farmacocinética o la farmacodinámica? Un antibiótico puede llegar a la sangre. La farmacodinamia. No, la farmacocinética. Tienes que revisar el concepto. La Ahora bien, farmacocinética. la farmacocinética, pero si se une, pero si no se une al microbio correctamente que queremos combatir,
ahí sí sería la farmacodinamia. Entonces, no sirve de nada. A ver, conclusión, para que puedan entenderlo mejor. Solo si nosotros llegamos a comprender que eso tiene que ustedes sentarse, yo le pongo muchos ejemplos, se los explico bien, le pongo incluso más información en la diapositiva para que lo puedan después, independientemente de mi explicación, razonar ustedes mismos. Si nosotros llegamos a comprender cómo viaja el medicamento y cómo actúa una vez que llega ese medicamento, pues entonces nosotros vamos a poder diseñar tratamientos mucho más efectivos, seguros y también lo que ya hemos venido hablando de la primera clase, un poco más personalizado a cada paciente. Ustedes tienen que saber los conceptos y qué hace uno y qué hace el otro y copiar estos ejemplos que yo les estoy diciendo para que así lo puedan entender mejor. ¿Entendiste, Diana? Sí, licenciado. Ya sabemos que la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco y la farmacodinamia lo que el fármaco le hace al cuerpo. ¿Viste qué sencillo? Se lo redujo un poquito Tenía más. cruzado los ejemplos. Ya, Sí, perfecto. Muy gracias. bien, no importa, Diana. Ya cuando te sientes a estudiar un poquito te vas a dar cuenta. Ahora bien, ¿qué es la absorción de un medicamento? Algo que ya también trabajamos la clase anterior. Es el paso que ocurre después que nosotros vamos a administrar un medicamento o nos administramos un medicamento. Este es el primer paso, la absorción. Es tomarse, ingerir. El primer paso, que ya lo vimos en diapositivas anteriores. Es el momento principal en que el cuerpo va a pasar, perdón, en que el fármaco va a pasar desde el lugar que lo damos, que es la boca, músculo, piel, etcétera, hasta llegar a la sangre. ¿Sí o no? Ya esto lo expliqué. ¿Y por qué esto es importante? Porque solo al entrar en la sangre puede viajar por el cuerpo. Si no llega al estómago y después del estómago pasa a la sangre, entonces hay un proceso ahí que es importante, que es el momento en que el fármaco va a trasladarse, a circular a través de la sangre y puede viajar por todo el cuerpo y llegar a los órganos. Y después de los órganos llegar a los tejidos, donde es que donde debe de actuar ese medicamento. Si ese medicamento que nosotros administramos no se absorbe, entonces el medicamento no va a ejercer ninguna función, porque tiene un proceso desde que se administra a través de la boca, va a llegar al estómago, estómago sangre, sangre va a circular por todo el organismo, va a llegar a los músculos, va a llegar a los tejidos y ahí entonces va a surtir efecto. Estoy hablando un poquito de anatomía para que ustedes puedan entender, pero ya esto es una materia que ustedes dieron en morfofisiología, pero se lo estoy ampliando un poquito más en farmacología para que puedan entender cuál es el proceso que ocurre una vez que se administra un medicamento. Por ejemplo, si tomamos un analgésico vía oral y este analgésico no se absorbe de manera correcta, simplemente porque exista un problema digestivo, pues entonces no se va a aliviar el dolor, porque hay un problema. Tengo un problema digestivo y ya me tomé la tableta. Ahora bien, ¿qué factores pueden incidir a que exista una afectación en la absorción de los medicamentos? Tomen nota, en primer lugar,
Cuando nosotros tomamos un medicamento con el estómago vacío o muy lleno, esto puede afectar la absorción. Hay medicamentos que el médico te dice, no, tiene que ser media hora o 15 minutos antes de las comidas, ¿sí o no? Todos hemos tenido un tratamiento que el médico te dice, esto no puede tomarlo con esto, porque aquí ocurre un sinergismo, que es cuando dos medicamentos interactúan de manera conjunta y la reacción va a ser negativa. O tienes que tomártelo media hora o una hora después de cada comida. La forma del fármaco también puede incidir en la mala absorción del medicamento, dígase tabletas, cápsulas, jarabe, medicamentos inyectables, etcétera. Otro aspecto que puede también evitar una buena absorción de los medicamentos son las enfermedades que alteran la digestión. Hay pacientes que tienen enfermedades de base y que ya sabemos que hay medicamentos que no va a poder absorberlo de la misma forma, que la puede absorber, por ejemplo, Diana, yo, cualquier medicamento, cualquier persona que esté bien. Y la interacción con otros medicamentos o alimentos. Ya sabemos que hay medicamentos como por ejemplo la tetraciclina que no se debe administrar con leche, con lácteos, porque disminuye el efecto. Entonces, cuando hay una buena absorción, va a ser muy importante para que el fármaco llegue de manera correcta, como ya ustedes conocen, a su destino y fundamentalmente que cumpla la función sin tener que causar daño. Entonces ya sabemos también que si este paso del que yo les he explicado falla, el tratamiento podría ser no efectivo y entonces no vamos a lograr lo que nosotros queremos con el paciente. Vamos a hablar un poquito sobre el mecanismo de acción. El mecanismo de acción, de absorción, perdón, de los medicamentos. Estos medicamentos pueden entrar al cuerpo en tres formas principales, que son las tres formas que ustedes están observando en la diapositiva. La difusión pasiva, el transporte activo y la difusión facilitada. ¿Qué es la difusión pasiva? La palabra lo dice, que el medicamento pasa solo, de donde hay más concentración a donde hay menos sin usar energía. Es decir, es como cuando el aroma de un perfume se dispersa en una habitación. Por ejemplo, eso se le llama difusión pasiva. El transporte activo es cuando el cuerpo va a usar energía para mover ese medicamento que fue administrado, incluso si tiene que ir en contra de la corriente, usando puertas especiales, es decir, lugares donde es más efectivo ese mecanismo de absorción. Y la difusión facilitada, que va a usar puertas para ayudar al medicamento a pasar de una manera rápida al organismo, pero sin gastar energía, solo de más a menos concentración. Por ejemplo, un paciente que llega a un cuerpo de guardia con un cólico nefrítico y el médico le indica un ámpula de Spamoforte o, o una crisis de asma, una aminofilina, que es un broncodilatador eh, por vía endovenosa, pues entonces es una vía de administración, una difusión facilitada para que ese medicamento llegue rápido al organismo, transite ya por todos estos lugares que yo les acabo de explicar y que el efecto sea rápido. Es cuando se les facilita esa entrada
del medicamento para lograr nosotros del paciente un efecto rápido. Existen factores que influyen también en la absorción de estos medicamentos. Hay varios elementos que pueden hacer que estos medicamentos se puedan absorber de manera eficiente o no. En primer lugar es el pH del medio. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos medicamentos ya sabemos que se va a absorber mucho mejor si ese pH, si ese medio es ácido o básico. Por ejemplo, la aspirina, ya la conocemos todos, porque todos seguramente, si no somos alérgicos, la hemos tomado. La aspirina se va a absorber mucho mejor en el estómago, simplemente porque es ácido. Y el estómago también es ácido. ¿Verdad que sí? Las comidas. También comer puede cambiar cómo se absorbe un medicamento. Por ejemplo, les hablé de la tetraciclina. Esta se absorbe menos si es administrada con leche. Por eso es que no se debe administrar con leche. ¿Por qué? Porque la leche no tiene calcio y el calcio bloquea el efecto de la tetraciclina. Entonces no le va a hacer efecto el medicamento en el organismo al paciente. ¿Vas entendiendo, Diana? Disculpa que te pregunte a ti, es que te veo, eres la única que veo acá en la pantalla. ¿Entiendes, Diana? Sí, licenciado, aquí estoy. Sí, Perfecto. estoy entendiendo. Gracias. Ya, ok. ¿Cómo se administra? Es otro aspecto, es otro factor que incide. Si es un medicamento que se inyecta, se administra por vía endovenosa, ya como les expliqué en el ejemplo anterior, el efecto va a ser mucho más rápido y mucho más completo también. Sin embargo, si tomamos ese medicamento por vía oral, pues ya conocemos que hay un proceso que llega al estómago, después a la sangre, después transita, va a los músculos, va entonces a los tejidos y el paciente va a estar todo ese proceso sufriendo del dolor. Otro aspecto importante es el Es como un movimiento de trámite los en el intestinos. municipio. Mendón, dígame, Diana. Es así de engorroso como un trámite en el municipio. Muy Sí, bien el lento. ejemplo. Perfecto. Como cuando vamos a hacer un trámite. Exactamente. Muy bien ese ejemplo para uno estudiar y que no se te olvide. Un buen método. Está otro aspecto importante que es el movimiento del intestino. Si el intestino se mueve muy rápido, es decir, como en diarrea, el medicamento no va a tener el mismo efecto para ser absorbido. ¿Por qué? Porque el medicamento se va a ir en la diarrea. Lo vamos a expulsar a través de las heces fecales. No digiere bien el medicamento, porque Claro, como está con Eliana, la por leche y supuesto. lo expulsa. Claro que no puede. Si se mueve muy lento, también es malo, porque puede provocar irritación. Y el flujo de la sangre, que donde haya más sangre, el medicamento se va a absorber mejor. Por eso es el ejemplo de la vía endovenosa, porque la sangre, como está circulando constantemente, Activa más va a rápido el llevar más medicamento en el rápido cuerpo. al cuerpo el medicamento, especialmente
a los músculos o debajo de la piel. Como le expliqué, que podía ser los tejidos. Bien, entonces, hablando un poquito de la distribución, después de que un medicamento entra a la sangre, se va a repartir por todo el cuerpo, perdón, va a llegar a donde nosotros queremos, que es a los órganos. También puede acumularse algunos en tejidos, como les dije, o provocar efectos secundarios en otros lugares. Eso es lo que ocurriría durante la distribución de ese medicamento. Existe un proceso de distribución que se distribuye los medicamentos en el cuerpo. El medicamento va a salir de la sangre, va a pasar ¿a dónde? De la sangre a los tejidos. Por ejemplo, es como cuando el agua se filtra a través de una esponja. Llegó el agua a la esponja lo filtró. Aquí sucede más o menos lo mismo, para que ustedes puedan entender. Algunos medicamentos van a preferir ciertos tejidos, por ejemplo, los que son grasos se van a guardar más en el tejido adiposo, es decir, en la grasa del cuerpo. No todos los vasos sanguíneos van a dejar pasar los medicamentos de la misma manera. Por ejemplo, el cerebro, ya ustedes conocen que tiene una barrera que bloquea muchos medicamentos. Que te dicen, no, perdóname, tú no vas a entrar aquí. Entonces, en la sangre, muchos medicamentos también se van a pegar a proteínas, como ustedes estudiaron en fisiología, como por ejemplo es la albúmina. Solo los que no están pegados a ella van a poder llegar a donde realmente se espera y queremos que actúe ese medicamento. Eliana, ¿hasta aquí vas entendiendo? Sí, doctor. Hábleme, disculpe que le diga esto, profesor. Sí, En los pacientes con insuficiencia renal, creo, ¿no? sí, Le pueden estar medicando la albumina humana, que claro, son claro, ¿verdad? claro, porque recuerden que los pacientes con insuficiencia renal tienen mucha pérdida de albúmina. Y al perder esa albúmina a través de la orina, pues entonces la albúmina también es importante en el organismo, como ya ustedes conocen. Entonces se le administra la albúmina humana. ¿Ya entendiste? ¿Entendiste, Diana? Creo que fue Diana la que hizo la pregunta. Bueno, existen factores que afectan la distribución de un medicamento. Esto es importante que ustedes lo conozcan y todo esto de memoria. De memoria, pero lo más importante, como es esta asignatura, que no solamente la memoria es importante, sino eh, la interpretación de cada uno de sus temas. Uno de los factores está el flujo de sangre, que va a afectar la distribución de ese medicamento. Cuando existen órganos con más sangre, como es el corazón, el cerebro, ¿sí? Van a recibir el medicamento mucho más rápido que otros como la piel o la grasa.
Ya explicamos por qué. A través de la sangre va a ser mucho más rápido. Otro factor que afecta a la distribución de un medicamento son las proteínas en la sangre. Hay muchos medicamentos que se pegan, como expliqué en la diapositiva anterior, a las proteínas. Entonces, solo la parte que no está pegada es la que va a actuar en el cuerpo. Así que las proteínas en sangre también es un factor que va a afectar que ese medicamento se pueda distribuir en el organismo. Están las barreras especiales, que son aquellos órganos, como por ejemplo el cerebro, que van a tener barreras que van a bloquear, como le expliqué en la diapositiva anterior, algunos medicamentos. Están las preferencias por tejidos, que son algunos medicamentos que se van a acumular en ciertos lugares, en lugares específicos, como son los grasos o los huesos. Y están las propiedades del medicamento, que es su tamaño, si es graso o es ácido, influye también en cómo se van a mover a través del cuerpo. El volumen de distribución, con sus siglas B o VD, que el volumen de distribución no es más que la forma de medir cómo se reparte, cómo se distribuye un medicamento en el cuerpo. Si ese volumen de distribución es bajo, significa que el medicamento se va a quedar mucho más tiempo en sangre. De lo contrario, si ese volumen de distribución es bajo, esto quiere decir que el medicamento se mueve mucho y se va a guardar en varios tejidos y vamos a lograr que el paciente mejore. Esto, por supuesto, conocer en qué consiste el volumen de distribución nos va a ayudar a saber qué dosis vamos a administrar para que el medicamento funcione mejor. Por eso es importante conocer qué es el volumen de distribución. Vamos a hablar un poquito sobre el metabolismo de estos medicamentos o de los medicamentos. ¿Qué es el metabolismo? Como ya les he venido explicando en la clase de hoy, es cuando el cuerpo transforma los medicamentos de tal forma que sea mucho más fácil su eliminación. Esto va a suceder fundamentalmente en el hígado. Ya conocemos que la mayor parte de los medicamentos donde se van a metabolizar a través del hígado. ¿Por qué? Porque es un órgano que tiene enzimas, que es la encargada de cambiar la estructura del medicamento. Pero no solamente el hígado como órgano van a participar, sino que también participan otros órganos como son los riñones, los pulmones o los intestinos. Pero esto lo van a hacer de es decir, menor medida, menos que el hígado. Es decir, que hay algunos medicamentos que sí se van a absorber a través de los pulmones o los intestinos, también los riñones. Pero fundamentalmente la gran mayoría de los medicamentos se metabolizan en el hígado. Entonces, la idea principal es hacer que el medicamento sea mucho, yo lo llamaría, amigable para salir del cuerpo. Es decir, generalmente volviéndolo mucho más soluble
en agua. Tomamos bastante agua y lo vamos a excretar aquellos medicamentos que no nos funcionen a través de los riñones. Existen fases o dos fases fundamentales en el metabolismo. Tienen dos partes importantes. Está la fase 1 y está la fase 2. La fase 1 yo lo llamaría la fase de funcionalización. Aquí el medicamento cambia un poco con reacciones como oxidación o reducción. Es como si le pusieran una etiqueta nueva para que pueda seguir transformándose. Por ejemplo, para que puedan entender un poquito mejor esta fase 1, la morfina, que ya la estudiamos en la primera clase, la morfina se modifica para que el cuerpo pueda manejarla mucho mejor. Esta es la segunda fase, que en esta fase el medicamento se va a unir a sustancias que lo van a hacer mucho más soluble en agua para que pueda salir de manera fácil por la orina y también pueda salir de manera fácil a través de las bilis. Por ejemplo, hablamos en la fase 1 de la morfina y vamos a hablar en la fase 2 del paracetamol, que también se va a unir a ácidos glucurónicos para poder eliminar. Está la famosa enzima CIP450 o P450, como ustedes lo quieran llamar, que es una de las más importantes que se utiliza, ¿no?, en el momento de la transformación de los medicamentos. Sobre todo en la fase 1 del proceso del metabolismo. Esta enzima se encuentra en el hígado y es la que va a permitir ayudar a químicamente preparar muchos fármacos para posteriormente eliminarlos. Es decir, que su actividad va a variar, por supuesto, entre personas, que va a estar dependiendo o depende de la genética, de enfermedades o incluso si el paciente está ingiriendo otros medicamentos. Por ejemplo, para que puedan entender mejor, existen algunas personas que metabolizan mucho más rápido. Por ejemplo, la warfarina, que ya lo pusimos de ejemplo en la primera clase, que ya saben, de hecho, que la warfarina, ¿qué cosa es? Un anticoagulante. ¿Y por qué las personas metabolizan mucho más rápido la warfarina? Porque tienen una variante mucho más efectiva a este tipo de enzima, P450, lo que sí puede hacer que necesiten una dosis diferente. Existen influencias genéticas también que influyen en el metabolismo de los medicamentos. Ya sabemos que no todos procesamos los medicamentos de igual manera, no todos los seres humanos. Y la genética, por supuesto, que juega un rol muy importante en este fenómeno. Está en primer lugar los metabolizadores rápidos. ¿Qué son los metabolizadores rápidos? Como bien lo dice la palabra,
son aquellos que van a eliminar el medicamento rápidamente. Estos son los llamados metabolizadores rápidos. Si toman nota, sintetizan mucho la diapositiva, pero ahí la tienen de todas formas para leerla. Y existen también los metabolizadores lentos, que son las que el cuerpo tarda más en eliminar el medicamento. Por ejemplo, si una persona está tomando antidepresivo o si alguien metaboliza lento un antidepresivo, pues este antidepresivo, ¿qué pasa? Que se va a acumular al no tener una vía de excreción rápida, pues entonces va a causarle al paciente mucho más efectos secundarios. Por eso es que a veces el mismo medicamento no va a funcionar igualmente en todas las personas, de manera igual. Existen también factores que modifican este tipo de el metabolismo del que estamos hablando. Factores que lo van a modificar. Factores como por ejemplo la edad, enfermedades hepáticas, el estado nutricional, el consumo de alimentos, alcohol, tabaco. Estos son factores que modifican el metabolismo y que también tienen que aprendérselo ustedes de memoria. Esto va, mira, aquí le puse un cuadro para que ustedes también lo lleven a su cuadro, pero utilicen las palabras que ustedes puedan entenderlo después mejor. Por ejemplo, ¿por qué la edad? Porque los niños tienen enzimas inmaduras. Y si tienen enzimas inmaduras, pues entonces se van a metabolizar muy lento. Los ancianos, por ejemplo, van a tener o tienen una menor función hepática. Ya los órganos no van a funcionar tampoco. Perdón, no van a funcionar tan bien cuando eran jóvenes. Entonces, esta menor función hepática también van a metabolizar los medicamentos de manera muy lenta. Cuando hablamos de las enfermedades hepáticas, estamos hablando de las enfermedades de quién, de qué órgano. Cuando hablo El de hígado. enfermedades hepáticas, Hígado. El hígado, licenciado. El hígado. el hígado, correcto. Por ejemplo, un paciente que tenga o que padezca una enfermedad como la hepatitis o como la cirrosis hepática, el hígado no va a poder transformar bien los fármacos. ¿Y por qué el hígado no va a poder transformar los medicamentos? Ya sabemos que es donde se excretan, donde se metabolizan la mayor parte de los medicamentos, porque se van a acumular, porque ese hígado no está funcionando correctamente. Y si no funciona correctamente, pues entonces se quedan ahí y que van a provocar toxicidad. En tercer lugar, tenemos el estado nutricional, la desnutrición. Un paciente que padezca desnutrición, pues va a tener menos enzimas. Y si ese paciente que tiene menos enzimas, pues entonces el metabolismo, ¿cómo va a ser? Un metabolismo lento. Ah, pero si ese paciente tiene una buena nutrición, pues será todo lo contrario. Ese metabolismo va a ser eficiente, va a ser bueno. El consumo de alimentos, alcohol, tabaco, cigarrillo. Por ejemplo, el jugo de toronja, que tanto ustedes toman aquí también, en Ecuador.
El jugo de toronja bloquea enzimas. Y si bloquea enzimas y tomamos un medicamento con un jugo de toronja, por supuesto que también va a haber riesgo de toxicidad. Un paciente que consuma alcohol, que consuma o que sea un fumador crónico, esto va a activar enzimas y entonces el fármaco se va a eliminar mucho más rápido, y si se elimina rápido, pues no va a surtir efecto. Por eso es que a veces los fumadores tardan mucho para sanar cualquier tipo de enfermedad, al igual que un paciente que ingiere alcohol. También existen otros medicamentos que son inductores enzimáticos, como son la rifampicina, la fenitoína, que estos medicamentos van a acelerar el metabolismo, es decir, que el medicamento va a durar menos en el cuerpo. Y están los inhibidores enzimáticos, que son, por ejemplo, el ketoconazol, la cimetidina, que van a frenar el efecto de los medicamentos y van a subir, por supuesto, el riesgo de efectos tóxicos en el organismo. Llegamos a lo último. Mira cómo hemos transitado desde la primera diapositiva, lo hemos ido transitando todo de una manera organizada para que puedan entender. Llegamos al tema de la excreción. Ya sabemos que la excreción no es más que el proceso por el cual el cuerpo va a eliminar los medicamentos y sus desechos. Y también conocemos que es la etapa final que nos va a ayudar a determinar cuánto tiempo duró ese medicamento o duró el efecto de ese medicamento en el organismo. Ya sabemos que la vía principal de eliminación es a través de los riñones, a través de los riñones, a través de la orina, ¿sí? Precisamente en la orina, a través de los riñones en la orina. Por ejemplo, para que entienda, la mayoría de los antibióticos, como la amoxicilina, se va a eliminar por esta vía. Pero existen también otras vías de excreción que seguramente, si yo se lo pregunto a ustedes, por lógica me van a responder. A través de las bilis, a través de las heces. Ejemplos, hay algunos anticonceptivos orales que toman las mujeres que se eliminan a través de las bilis y de las heces fecales. Ya sabemos también que a través de los pulmones se va a eliminar el alcohol, ya que se elimina a través de la respiración. Por eso es que cuando hablamos, tenemos una conversación con alguien que haya ingerido bebidas alcohólicas, vamos enseguida a percibir el aliento etílico, porque es a través de la respiración que se elimina el alcohol. Otra vía de eliminación, de excreción, es la saliva, es el sudor. Existen metales pesados como el litio que se excretan a través de estas vías, y está también la conocida por ustedes, que es la leche materna. Por ejemplo, existen analgésicos que pueden pasar al bebé si la madre no lo toma. Hablamos ahorita del feto, es cuando está la mujer en la fase de la gestación, que alimenta al feto a través de el cordón umbilical. Pero ya la madre parió, ya tiene a su bebé, lo está alimentando, lo está lactando,
hay muchos medicamentos que son excretados, que lo vamos a estudiar en la asignatura, que se excretan a través de la leche materna. Por eso es importante que eh, las madres, ya las gestantes, tengan mucho cuidado a la hora de eh, tomar, ¿no?, algún medicamento que no sea indicado por el médico. Existen vías principales de excreción, que ya sabemos que es la orina, que es la más común, que es cuando los riñones elimina, excreta en la orina los medicamentos a través de la filtración glomerular. Ya sabemos que los glomérulos es la unidad estructural y vital de los órganos, es donde el fármaco va a pasar de la sangre al riñón. Está también a través de los riñones la secreción tubular activa, que es cuando se va a empujar el fármaco hacia la orina, es el proceso, y está la reabsorción, que si es liposoluble, puede entonces volver a la sangre y evitaría entonces la excreción a través de la orina de manera satisfactoria. Por ejemplo, estudiamos la digoxina, la vamos a estudiar más adelante, pero es un medicamento que le he puesto de ejemplo desde el primer día de clase. La digoxina es un medicamento que se elimina a través de la orina, o principalmente por la orina, mejor dicho. En pacientes ya sabemos que la digoxina es un medicamento que se utiliza, es un antiarrítmico que se utiliza mucho en la insuficiencia cardíaca, y hablamos también que es un medicamento que es un antiarrítmico y que se utiliza en pacientes con este tipo de insuficiencia renal también. Y por supuesto, como es un medicamento muy fuerte, debe ser ajustado sus dosis. Otra vía de excreción, ya vimos y estudiamos, que es la excreción a través de las bilis y fundamentalmente a través de las heces fecales. El hígado, ya conocemos que es el órgano que elimina algunos medicamentos a través de las bilis, pero ¿hacia dónde? Hacia el intestino. Algunos pueden volverse a absorber, es lo que se le llama recirculación heterohepática. Y si eso ocurre, si no se excreta como nosotros queremos, pues entonces va a alargar mucho más su efecto en el organismo. Ejemplo de estos medicamentos son los anticonceptivos, pero los anticonceptivos orales. Otra vía de excreción que ustedes conocen es la excreción pulmonar, que aquí es donde se va a eliminar los medicamentos gaseosos o volátiles, como son los analgésicos inhalados. Por ejemplo, el óxido nitroso, que se debe eliminar al exhalar. Y tenemos también la excreción en saliva y sudor, que ya lo vimos en diapositivas anteriores, que es importante que ustedes conozcan que es una vía que no es muy común, pero que sí puede ocasionar molestias. Por ejemplo, el medicamento acá sería el metronidazol, que puede dar un sabor metálico en la boca. Y por último tenemos ya la estudiada, que es la excreción en leche materna, que existen algunos medicamentos que pasan a la leche y pueden afectar gravemente al bebé en esta etapa de la lactación.
Por ejemplo, la aspirina, que no se recomienda que la mamá, que la mujer la ingiera durante la lactancia materna. Entonces, como conclusión, tenemos que es importante entender el metabolismo y la excreción para el uso, ¿no?, de los medicamentos de una forma segura y fundamentalmente también en una forma efectiva. Conocer también que el metabolismo transforma los fármacos para que el cuerpo pueda eliminarlos y varía según la edad, genética y salud. También es importante. Es importante que ya ustedes conozcan también que la excreción elimina los fármacos, principalmente aquellos que se eliminan a través de los riñones, que estudiamos en la clase, pero también se eliminan a través de las bilis, a través de las heces, pulmones, leche materna. Entonces, todos estos procesos van a determinar cuánto tiempo es que va a durar el medicamento en el organismo. También va a permitir conocer cuál es su efecto y el grado de toxicidad en caso de que no se elimine los medicamentos de manera correcta. Entonces, es importante que ustedes, que son futuros profesionales de la salud, conozcan esto y una vez que ustedes tengan conocimiento de todo esto, van a poder ajustar tratamientos para evitar lo que no queremos, que son los efectos negativos, y asegurar que la terapia funcione de manera correcta en todos los pacientes. ¿Dudas? No sé por qué no se me enciende la cámara. Ya le di a encender la cámara. Sí se le ve, licenciado. Sí, estaba. Sí se le fue. Ay, ay, es que no lo veo aquí la imagen en la computadora. A ver, a ver. Ahora sí. A ver, dudas. A ver, quiero escucharte, Leonel. ¿Qué te pareció la clase? ¿Entendiste? ¿Te gustó? Sí, lo que- licen, me gusta su manera en la que usted explica paso a paso su materia, porque sí es entendible como usted nos explica y nos hace entender, de verdad. Perfecto. Vamos a ver para acá. Las camaritas, enciéndenla, por favor. Tienen sus camaritas para yo verlo. Vamos a ver Flores Tomalá. A ver, ¿qué te pareció la clase? ¿Qué no entendiste? ¿Qué entendiste? ¿Qué no sé? Quiero escucharte. Bueno, a mí me pareció bien la clase porque usted nos enseñó de una manera con ejemplos y todo, y eso bueno, y eso nos da una mejor enseñanza para nosotros, pues nos da mejor una manera de nosotros poder comprender las cosas. Y eso. Perfecto, gracias. A ver, que levanten la manito algún estudiante que me está repitiendo la asignatura. Quiero que me levanten la manito. A ver, a ver, algún estudiante, alguien que esté repitiendo, levante la manito, por favor. A ver, Leonela. A ver, Leonela. Dígame, convérsame un poquito. ¿Cómo te pareció la clase? ¿Entendiste? ¿No entendiste? A ver, dime. Te escucho. Ahorita, pero Ah, fuiste tú la que me hablaste ahorita. Perfecto, gracias, discúlpame. ¿Alguien más que esté repitiendo? Me alegra mucho, Leonela. Eso me alegra mucho de que hayas entendido. Para mí es que todos van a salir, todos van a probar, todos van a estudiar, ¿sí? Yo voy a tratar de seguir siempre este método para que puedan entenderlo mejor y vamos así, vamos a ir ejercitando, trabajando en conjunto para que salgan bien. Muchas gracias. ¿Alguien más me estaba levantando la mano? Vi una manito levantada. Vamos, ayúdenme, vamos a conversar un poquito. Es importante también esto para mí. Alan, Sí, buenas noches, licenciado.
Buenas noches, Alan. A ver, dime. Sí, sí, me pareció muy bien, su forma de explicar muy detallada y con ejemplos, me parece una forma muy interesante y llamativa para que el tema se nos quede a nosotros como estudiantes. Muy bien, me queda muy bien entendida la clase. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, vamos a ver por acá. Quiero ver a Sheila Poveda. Sheila, buenas noches. Buenas A ver, noches. Sheila, convérsame un poquito. ¿Qué te pareció la clase? ¿Aprendiste? Eh, ¿Seguiste el hilo conductual? Todo lo que fui explicando, tomaste notas. A ver, quiero escucharte. Sí, sí aprendí, iba haciendo notas de lo que era la farmacocinética, lo que es la absorción, la distribución, la excreción, y cada uno de los pasos, los factores, y muy explicado porque está con ejemplos y eso. Perfecto, qué bien, como se acordó de las tres palabritas, desde que entró el medicamento hasta que ya se eliminó. Muy bien. Querida Loida, Loida Constante. A ver, Loida. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, un gusto saludarte. Ya estoy repitiendo materia. Ay, mejor, qué bueno. Dime, a ver. La verdad es que le he entendido muy bien, ha sido muy detallado y como que he comprendido algunas cositas que todavía me faltaba comprender del semestre pasado, que ya había, que estoy repitiendo materia. Ya, qué bueno, ese es el objetivo. El objetivo, si no entienden algo, me pueden preguntar. Yo le pongo otro ejemplo, aunque le puse otros ejemplos también que no estaban en la diapositiva. Yo mismo hice una guía para yo también seguir un orden en mi preparación de la clase. Hice yo mismo una guía, unas hojitas, como si fueran unos cartoncitos, para yo guiarme y así no perder el ritmo, la secuencia y poder también transmitirle a ustedes el conocimiento y también puedan ustedes captarlo con mejor forma. También son mecanismos que yo como docente utilizo para poder proporcionarle la información mucho más detallada. Caterines Matías, con, con usted termino. Caterines Matías, Balón. Quiero escucharte, a ver qué le pareció la clase. Bueno, me pareció bien porque yo no tenía, no entendía bien qué era lo que íbamos a ver en esta materia, pero ya la primera parte lo dijo todo y no, sí tomé notas y sí entendí bien la Qué bueno, clase. qué bueno, Caterine. Me alegra muchísimo. Yo espero que todos y todas tengan el mismo sentir. Recuerden que yo soy su profesor, soy su formador y cualquier cosa que ustedes no entiendan, me lo pueden preguntar, me pueden interrumpir, como lo hizo mi colega, que no recuerdo el nombre, mi estudiante, Dana, Diana, creo que fue, no recuerdo el nombre bien ahora. Y me hizo preguntas y yo le pude aclarar. Ese es el objetivo. Ahora bien, ya ustedes tienen ahí la actividad que van a realizar. La van a realizar de manera individual, ¿sí? Van a estar conmigo hasta las 7, conectados conmigo hasta las 7:30. A las 7:30 yo me voy a despedir. Ustedes van a continuar en casa estudiando. Tienen una hora para realizar esa actividad. Y esa actividad después ustedes la van a llevar a un cuadro y ese cuadro después lo van a transformar por equipo. Ya en equipo se van a reunir para realizar la diapositiva que van a exponer el próximo viernes. Perdón, el próximo jueves. Ustedes el martes me van a eh, exponer la clase anterior. ¿Sí? Para no hacerle ustedes preparar dos clases el mismo día, para no atiburrarlo de contenido. Esta clase de hoy, ustedes me la van a presentar el día jueves. El martes lo que me van a enseñar es el resumen en cuadro de las dos asignaturas. Porque, por ejemplo, el jueves ustedes no me lo pueden enseñar porque es virtual. El martes me enseñan estas dos asignaturas ya resumidas en un cuadro. Recuerden que los exámenes de ustedes van a salir de las diapositivas. Yo no le voy a poner absolutamente nada que no esté ahí.
claro, ustedes van a ampliar conocimiento a través de la bibliografía, de lecturas que van a realizar, etcétera. ¿Sí? Entonces, no hay dudas, ¿verdad? Pues entonces ahora se van a reunir ahí se van a quedar en la sala, les voy a dar permiso a que apaguen sus cámaras para que no gasten datos. No lo debería de hacer, pero lo voy a hacer para que ustedes puedan ahorrar datos porque sé que muchos están con datos, no tienen el internet y necesitan también datos para otras asignaturas y van a trabajar en estos minutos que les queda hasta las 7:30. A las 7:30 nos despedimos y van a continuar trabajando en casa. Dígame, Diana. ¿Tienes el micrófono apagado? Licenciado, una pregunta. Sí, ya me di cuenta, gracias. Una consultita. Lo que pasa es que eso le iba a preguntar referente a los trabajos, porque como todavía en el grupo general que se enviaron, aparentemente, como usted sabe, pues ya estábamos nosotros distribuidos por grupos de trabajo, pero supieron mandar en ante un compañero, el compañero presidente, creo, al grupo que estaban todavía distribuyendo compañeros que los iban a cambiar por cuestión de que les chocan materias o por algunos otros asuntos. Entonces, como nosotros ya teníamos formado un grupo de trabajo, pues el grupo de trabajo en el que yo tengo, digamos, el que están conmigo los compañeros, hay un compañero que me supo manifestar en antes que él se iba a cambiar. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ahí? Lo que digamos que todavía no sabemos si se quedan o no en el grupo, en el curso más que todo. Pues entonces van a trabajar de manera individual. Por eso es lo que yo quiero. Van a trabajar de manera individual, yo voy a ver los cuadros, el resumen que ustedes van a hacer en sus cuadros. Yo les voy a dar mis sugerencias. Van a realizar la actividad de hoy de manera individual y mientras tanto vayan ustedes sacando información, vayan realizando cada uno sus diapositivas y en caso que si de aquí al martes todavía no hay, están los movimientos de los estudiantes, unos se quedan, otros los sacan, pues entonces yo mandaré a los estudiantes de manera individual a exponer. ¿Sí? Buscaré la forma. Ya Pero sí es listo, importante no licenciado. Eso esperar era el mi proceso. duda e inconveniente. Ya tranquila, todo vamos a hacer ahora hasta que no se normalice, todo de manera individual. ¿Ok? ¿Aclaré Ya listo, tu duda, licenciado. Diana? Muchas gracias. No, pues nada. Bueno, Sí, entonces licenciado, a trabajar gracias. a ti. Gracias siempre por tus preguntas oportunas y aclaratorias. A ver, Ángel, dígame. Muy buenas noches, licenciado Johan. Hola, buenas Sí, noches. era sobre la misma, y de lo que dijo la compañera. Yo hablé en secretaría y pues a mí ya me dejaron, completamente en el 3 quinto. Y por ahí me supo manifestar que probablemente los compañeros pero no sabe aún, los que se pueden cambiar, digamos, le van a poner son los compañeros que han venido del segundo semestre y van cruzando el tercer semestre. Y los cursos del 3 cuatro, del 3 quinto, probablemente los ocupemos los que están repitiendo materia. Por ahí así escuché comentarios, pero no sé si será verdad. Ya por eso, como todavía no tenemos una respuesta segura, vamos a realizar todas estas actividades de manera individual. Lo mismo que le dije a Diana. ¿Sí? De todas formas, los que salen o los que entran o los que dejan o lo que al final tienen que dar farmacología igual y van a aprender el contenido de la misma manera. Nunca va a estar de más. Gracias, Diana, que hayas entendido. Muy bien. Pero Bueno, esta semana, licenciado, esta semana dijo la secretaria que ya sale de todo eso, van a mandar a los diferentes cursos. ya perfecto. Digamos, Entonces, el 3 cuatro tiene 75 estudiantes, de ahí creo que van a sacar 30 y van a mandar al 3 dos. En el 3 quinto creo que van a mandar máximo 10 estudiantes a 11 12 por ahí así. ya. Entonces, mientras tanto, vamos a seguir trabajando igual, individual. Douglas, ¿estás en sala? Por supuesto. Ya.
Dula, mira, en caso de que de aquí al lunes, ¿sí? O al martes ya te confirmen que están todos los grupos organizados y que ya se van a quedar así, pues entonces toda la información, todo lo que han trabajado, pues se reúnen por los equipos que tú mismo vas a conformar y después me vas a enviar y lo evaluaríamos entonces de manera expositiva, ¿sí? Pero mientras tanto, las actividades individual sería el estudio individual, que es los cuadros a mano, que es la única manera que ustedes se van a aprender las cosas y van a estudiar, y que me van a enseñar en la próxima clase, y las exposiciones, que serían, si no son grupales, porque todavía están todavía en esas actividades, pues yo voy a elegir a los estudiantes para que me expongan, ¿sí? De lo contrario, si ya tienen sus grupos formados, pues normalmente se reúnen por sus grupos, por cada grupo, y cada uno va a formar su diapositiva, su exposición, y ya van a estar muy bien preparados porque han venido estudiando con tiempo. ¿Ok, Douglas? Sí, listo. Perfecto. Entonces, trabajando hasta las 7:30, por favor, que nosotros nos vamos a despedir a esa hora para que ustedes continúen trabajando en una hora asincrónica. Nos vemos ahorita dentro de unos minuticos, por favor. Cualquier duda, estoy aquí. ¿Ok? Sí, licenciado.